con tu concepto, con algo de autoestima puede ser, ¿verdad? Pero más desde el punto de vista espiritual que social o psicológico. Y bueno, el tema lo he titulado ¿Cómo te ves a ti mismo? Es importante, estamos al final ya, la recta final para terminar el año 2020, que fue un año hermoso. Diga que fue hermoso, fue de bendición. Bueno, el año 2020 fue diferente a todos los demás. Pero fíjate que no tiene mucho que ver con el año, tiene que ver contigo. ¿Cómo te ves? ¿Fue exitoso? ¿Fue de fracasos? Porque mucho del éxito o del fracaso que tenemos cada uno de nosotros depende del concepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, no tengas un concepto más alto del que debes de tener, vas a caer mal, pero no tengas un concepto tampoco más bajo del que debes de tener, te vas a perder muchas cosas. Entonces, para que este 2021 sea un año mucho mejor y que cada año que pase sea cada vez mejor, pues tenemos que prepararnos. Alguien puede decir, no, fue peor. Este 2020 fue peor y no puede haber otro peor. Pero el que habla así es alguien que no entiende que el éxito en la vida no depende de las circunstancias, no depende de lo que pasa alrededor, sino depende de mí, de dejar de echarle la culpa a mi entorno, a las cosas que pasan, a los niños que lloran o a cosas así, ¿verdad? Para nosotros poder enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces, si no cambiamos en nuestra mente el concepto de que la culpa la tengo yo, no voy a poder enfrentar una situación de cambio que me lleve a entender qué es lo que Dios quiere para mi futuro, para mi siguiente etapa, para mi siguiente año. Eh, y vamos a estar dando vueltas donde mismo o simplemente no vamos a avanzar como debiéramos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no tuvo un año malo, sino tuvo 40 años malos. Hay personas aquí que no tienen ni 40 años, ni buenos ni malos, ¿verdad? Este, hay otros que ya tenemos un poquito más, cualquier cosa. Pero bueno, se trata de que no estemos dando vueltas. El pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vueltas durante 40 años en un desierto por precisamente el concepto de ellos mismos, ¿no? Y entonces, ellos tenían 2 años de haber salido de Egipto. Fíjate bien, a los 2 años tuvieron la oportunidad de entrar en la promesa de Dios, tuvieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida, aquella tierra que tenía las bendiciones de Dios y la promesa de Dios, que era la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Pero al llegar a la frontera, haz de cuenta que estaban en Laredo, no, no es cierto, estaban en la frontera de Canaán, ¿verdad? Ellos estaban todavía en el desierto. Eh, tuvieron un evento de espionaje y se volvieron atrás, se echaron para atrás. ¿Cuántos son de los que se echan para atrás? Espero que ninguno, ¿no? Sino que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:39, creo que es que nosotros somos de los que van hacia adelante, ¿no? De los que tenemos fe para echarle para adelante. Y bueno, en este caso llegó Moisés con todo el pueblo a Canaán y en la frontera volvieron por su autoconcepto, por cómo se veían ellos. Ahorita lo vamos a leer. Moisés, lo que pasó en esa ocasión es que envió 12 espías, porque eran 12 tribus que formaban ya un pueblo de 600,000. Parece que eran hombres, 600,000 hombres, imagínate cabezas de hogar, bueno, muchos calculan que eran entre 1 millón y 3 millones de personas. Era un bastante el grupo que iban. Y Moisés envía a un representante de cada grupo, 12 espías, para que fueran a observar la tierra. Y cuando los espías regresaron de esa campaña de espionaje que duró 40 días, hablaron mal. 10 de ellos hablaron mal y 2 de ellos hablaron bien. 10 de ellos hablaron como no debes de hablar, como una persona que se considera pueblo de Dios no debería de hablar, y 2 hablaron bien. En este caso, los 2 que hablaron bien eran Josué y Caleb. Pero un verdadero cristiano
no debe de estar hablando mal. No debe de decir qué mal está esto, qué mal está la situación, se va a poner más mala y bueno, a veces nosotros no podemos negar realidades y podemos platicar de sí lo malo que está, pero tenemos que tener una fe, tenemos que platicar con fe como cristianos, como gente que tiene a Dios. Caleb y Josué eran las dos personas de los 12 que hablaron bien, estaban bien y hablaron con fe en Dios, ¿no? Entonces eran 2 contra 10. Democráticamente no se pudo hacer nada y tuvieron que regresar durante otros 38 años, para sumar 40, estuvieron vuelta y vuelta en el desierto. Y entonces ahí te das cuenta que la democracia no sirve. La democracia sirve en la tierra, ¿verdad? Y qué bueno que haya democracia. Pero en Dios no sirve. Y si se puede tener en tu familia, si se puede tener en tu iglesia, si se puede tener en tu trabajo, si eres tú el que estás a cargo de ciertas cosas, como el padre de familia está a cargo de su familia, pues qué bueno que implante la teocracia, que es guiarse por Dios, donde Dios gobierna y donde todos obedecen. Si fuera así, hubieran entrado a los 2 años, pero ¿qué hubiera pasado con el pueblo? ¿Qué hubiera pasado con en general el pueblo? A lo mejor se hubiera destruido. Le invito a leer esa historia que está en Números 13, 30, y nos ponemos de pie para juntos orar y pedirle al Señor que nos guíe. La palabra de Dios dice que Moisés había llegado a la frontera, estaba todo el pueblo esperando a ver qué hacían, sabían que ahí estaba la bendición de Dios cruzando esa frontera, pero tenían que enfrentar una tierra que no conocían, y envió a 12 espías para que conocieran la tierra, conocieran las personas que viven ahí, los pueblos que debían de ser desalojados, porque eso era una promesa de Dios para ellos, y cómo era todas las características de ellos. Números 13:30 viene con el reporte y dice que entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Eso es una declaración de fe que tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Fíjate bien, hablaron mal de la bendición que Dios les quería dar. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es una tierra que traga a sus moradores. Te pierdes ahí. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, fíjate bien, éramos nosotros a nuestro parecer, están reportando ellos, cómo se veían. Dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de alabarte, de bendecirte y de estar con una esperanza nueva, Señor. Cada mañana es una misericordia tuya. Hoy te damos gracias porque pudimos estar aquí y te pedimos, háblanos ahora, Señor, y ayúdanos para prepararnos para lo que tú tienes en el siguiente año, Señor, y en los siguientes días, y recibirlo, Señor, con la actitud que debemos de tener para no quedarnos sin tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Entonces por ahí dicen que como te ven, te tratan, ¿verdad? Entonces nos vestimos así con corbatita y con, a ver si me tratan bien. Pero la verdad es que como tú te ves, como tú piensas que eres, así te verán. Ese es el punto número 1. Y es un punto importante porque generalmente nosotros nos podemos vestir bien, nos podemos ver bien, y a veces decimos, yo sí la hago aquí, pero no la hago acá, no sé qué es lo que va a pasar. Lo más triste no es lo difícil que enfrentes, sino lo que tú mismo piensas de ti. A ellos, a los espías, dicen, no, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, o sea, es como chapulines, como insectos, ¿no? Ellos se veían a sí mismo así, entonces imagínate cómo los veía el enemigo, ¿no?
Entonces ellos no podían conquistar así. O sea, Dios, alguien puede preguntar, ¿por qué Dios permitió que se regresen? Pues porque si no los matan. O sea, con esa mentalidad, ellos ya habían perdido antes de pelear la primera batalla. Y regresaron al desierto, como se veían a sí mismos, era peligroso que entraran a la tierra sin creer en Dios. Y siempre es peligroso que tú vivas tu vida sin creer en Dios. ¿Por qué? Por tu autoconcepto, sin creer que Dios está contigo. A veces creemos que Dios está con el pastor, está con un hermano que se ve que tiene mucha fe, está con alguien que fluye en dones o algo así. Y sabes, eso no es impresionante, los dones, las profecías y todo eso, eso cualquiera lo hace. El problema es creer en Dios, estar consciente de que Dios está conmigo y caminar con esa fe. Entonces ellos se veían solos, ellos se veían sin Dios y no podían verse así, era el pueblo de Dios. Acababan de salir hace 2 años con mano poderosa, con 10 plagas y después de ello abrió el Señor el mar rojo, pasaron en seco, ahí mismo donde abrió y pasaron, ahí se destruyó el ejército que los perseguía, ahogados en ese mar. Y enfrentaron una montaña donde Dios se manifestaba, donde los truenos y relámpagos estaban, la nube de Dios estaba ahí. Ellos conocieron una manifestación tremenda de Dios en muchos aspectos, pero ellos pensaban que a lo mejor en Moisés podía actuar, a lo mejor en Josué y Caleb podía actuar, y los veían como gente espiritual. ¿Sabes? Tú eres espiritual. Necesitas entender que todos nosotros somos gente espiritual, no somos personas que vivimos físicamente nada más. Tienes que verte como una persona eterna. Tú no eres una persona que viene a la iglesia a tener una experiencia espiritual, sino que más bien eres una persona espiritual que estás teniendo en la tierra una experiencia humana. Es al revés. Tal vez son puntos de vista, pero son puntos de vista que me ayudan a tener victoria. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esa fe, Dios no actúa en ti. Dios no actúa en gente sin fe. Otro ejemplo es cuando Jesucristo fue a Nazaret. Nazaret no fue donde nació en Belén, pero él muy pequeño se fue a Nazaret y ahí vivió. Ahí creció. Y ahí lo veían como el vecino, como el carpintero. Tengo una mesa que a lo mejor me arregló Jesús una vez. Un armario, ¿verdad? Que lo hizo, muy buena madera, ¿verdad? Jesús lo hizo con su papá, José. A lo mejor alguien decía, bueno, yo conozco al que se casó con una hermana de Jesús, porque así dice que decían. Y ellos no lo veían como Jesús, el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Lo veían como alguien y no creían en él. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando fue a Nazaret, después de andar en Jerusalén, en Jericó, en Samaria, en Galilea, en muchas partes de esas tierras, haciendo milagros, resucitando muertos, sanando enfermos, cuando fue a Nazaret, ahí no pudo hacer milagros. O más bien no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en él. O sea, el problema no es Dios. Dios quiere hacer algo contigo y Dios lo puede hacer. El problema es, ¿tú crees en él? Y ese es el punto. Dios no actúa en gente sin fe. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender es que a Dios no le interesa tampoco actuar en gente sin fe. Por eso cuando vas a orar por alguien, pregúntale si cree. Y si tiene un poquito de fe, como un grano de mostaza, entonces va a suceder cosas grandes. Pero nadie que te diga, a ver, demuéstrame que Dios existe, a ver, ora por esto, a ver si pasa. No pierdas el tiempo. Puede que de repente pase algo por la misericordia de Dios, pero generalmente Dios no actúa así. ¿Qué es lo que mueve el poder, la mano, la gloria de Dios? Lo que mueve la mano de Dios y el poder de Dios es que tú le des gloria a Él, ¿no? Por eso alguien que te diga, qué bueno que vino pastor para orar por mí, ya le pedimos a la Santa Muerte, le pedimos al brujo de allá, otro que echa las cartas también nos están ayudando, los de la nueva era, mandándonos las mejores vibras para que se sane mi familiar. Entonces no pierdas el tiempo. Tú tienes que decirle, Dios no es plato de segunda mesa, no es uno más que te va a ayudar, Él tiene que estar en el centro. Y cuando Dios está en el centro, entonces se mueve, porque a Él se le da la gloria. Así es Dios. ¿No te gusta? Reclámale a Dios. A mí no me digas nada.
Yo solo soy la sirvienta, como dijo Excelsa. Yo solo soy el siervo de Dios que viene a decir un mensaje de Dios. Pero Dios usa personas que le dan la gloria a Él, que saben que el poder no es de ellos, que se ven a sí mismos como hijos de Dios, gente de Dios, con el poder de Dios, con la victoria de Dios, que conquistan cosas y le dan la gloria a Dios. Entonces Dios te usa cuando te ves como Él te ve, no como tú te ves, no como te dijo a lo mejor tu papá, ay mi hijo tan sonso, siempre ha sido sonso mi hijo. Y está soncillo porque también su mamá está sonsa. ¿Verdad? Generalmente no se echan la culpa en eso ellos, ¿verdad? Pero así viene de familia de sonsos y cuando tenga hijos van a ser soncillos. Y entonces ya maldijo para arriba y para abajo, para el pasado y para el futuro, a todas sus generaciones. Y entonces eso es triste. Entonces no te veas así. El mundo te ve de cierta manera, no sé cómo. A unos los ven muy bien, a otros los ven muy mal, a otros los encasillan, él es así, lo etiquetan. Pero tú tienes que entender el diseño de Dios en tu vida. Pablo decía en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, la gracia es algo que es inmerecido. Por gracia somos salvos, no porque nosotros lo merecimos, pero Dios nos lo quiso dar. Y Pablo decía, entendiendo eso, por la gracia que me es dada, que no me la merezco, pero Dios me la dio. Hay muchas cosas, generalmente todas, que no nos merecemos, pero que Dios nos la dio. Dice, por eso les digo a cada cual que está entre vosotros, a cada uno de ustedes, iglesia, que no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti mismo con cordura. Piensa como un victorioso, como un ganador, como alguien de éxito, sin olvidar que no lo mereces, que no eres tú el victorioso, sino es Dios en ti. Pero Dios nos lo dio, dice el final del versículo 3, que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe. O sea, ¿de qué depende? De la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. O sea, mi misma fe, Dios me la dio. O sea, es tan grande Dios que aún lo que necesito me lo da para tener lo otro, ¿no? Para tener todo. Entonces, ¿tienes fe? Dile al de al lado, ten fe, porque es importante. Punto número 2, tu fe define quién eres. Es tan importante que no solamente define quién eres ahorita, sino quién serás, hasta dónde vas a llegar a ser, hasta dónde vas a llegar a ir. O sea, ¿cuántos no luchamos por ser mejores, por tener éxito? Y Dios dice que la fe se necesita. Entonces Dios me quiere bendecir, eso ya está claro, ¿no? Dios es bueno, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darte un bien que esperas. Pero seamos realistas, o sea, no podemos hacer muchas cosas. Hay que ser realista. El pastor tiene mucha fe y predica muy bonito, pero en realidad, pues a mí ya no me van a ascender en el trabajo. A mí yo ya, la muchacha que siempre alaba al Señor y que es la espiritual, esa no me va a pelar, voy a conseguir una mundana acá de la calle 6. Y no es cierto, o sea, es el pretexto porque le gusta la de las 6. ¿Por qué? Porque está materialista, no es espiritual. Entonces, ese realismo, que a veces es muy lógico y que te convence a ti, sí es cierto, o sea, hay que ser realistas, hay que aterrizarse. O sea, no vas a volar como los hermanos que van los martes a la oración. Esos vuelan, no tocan el piso, no pecan. No, hombre, entonces hay que ser realista, yo no soy así. Y el espiritual es exactamente al revés, porque no es que seas realista o no realista, hay una realidad espiritual. Lo que pasa es que no la crees. Pero lo espiritual es más real que lo material. La palabra de Dios dice, los cielos y la tierra, todo lo que ves va a pasar. Pero mi palabra, que no la ves, esa va a quedar. Entonces tenemos que ser espirituales.
No es que seamos realistas o no, pero vemos una realidad espiritual que nos da esperanza. Si no veo lo espiritual, no tengo esperanza, no tengo fe, no tengo a Dios, no tengo nada y no valgo nada. Soy como cualquier pueblo. El pueblo especial, donde dice Dios, vas a hacerme pueblo especial, se lo dice a Israel y también se lo dice en 1 Pedro a la iglesia. Vosotros seréis mi especial tesoro. Y tiene que ver con tener a Jesús, con tener a Cristo, con tener fe, con proclamar las virtudes de Él. Y eso me va a dar victoria. Si tienes fe, es la clave, es el punto, tu fe define quién eres. No te vas a ver como un insecto, no te vas a ver pequeñito, no te vas a ver como cualquier pueblo, sino te vas a ver como el pueblo más poderoso de la tierra y del cielo. Pero si no tienes fe, pues no tendrás victoria. No hay manera de decir el año que entra va a ser mejor. O no hay manera de decir yo puedo contra cualquier cosa que venga. Porque voy a estar fracasado ante cualquier cosa que venga. Ahora, si somos para su gloria, porque sí somos, si sabes que Él te hizo para su gloria, nada más hay que responder a ese diseño. ¿Cómo? Pues vernos con fe. Debemos vernos con fe. Es imposible tener éxito y bendición sin fe. Entonces, imagínate, o sea, vamos a ser realistas. Un asunto de la realidad. Viene un grillo, un cricket, un chapulín. Y yo, ay, qué miedo. Ay, un chapulín. ¿Verdad que no? Todavía si fuera cucaracha, ¿verdad? Las cucarachas a veces dan miedo. Todos son valientes hasta que la cucaracha vuela. Dicen por ahí. Pero no es miedo, es asco. Muchas personas no le tienen miedo. O sea, no es que me vaya a matar la cucaracha, sino que me da asco, ¿no? Hay otros, no, sí, descalzos así. Ay, bueno, cada quien. ¿Verdad? Para no ensuciar el zapato. Pero bueno, perdón por los que están viéndonos en su casa y están comiendo. Disculpen el ejemplo. Pero bueno, hay que ser realista. Nadie tiene miedo de que una langosta, un cucaracho, un cricket, un grillo venga y me venza a mí como humano. Es imposible. Pero sabes, Dios hace esas cosas posibles. Cuando ellos se veían como gusanos, como langostas, dice la palabra de Dios, si hubieran tenido fe. Quiero aclararles lo que dice la Reina Valera como langostas, que es un grasshopper o locust, ¿verdad? O sea, es un chapulín. No quiero que piensen en nadie con antenitas y de rojo. Me refiero al insecto, ¿no? Por eso digo un grillo, algo así parecido. Pero cuando nosotros los de aquí, por ejemplo, de México, pensamos, cuando oímos langosta, ¿verdad? Pensamos en Red Lobster, así una langosta con mantequillita y bueno, ya no le voy a seguir, ahorita nos vamos a comer. Antes de irnos vamos a tener una boda, están todos invitados, por eso está ¿verdad? A la renovación de votos de mis hermanos, Raúl y Mayra. Pero están todos invitados a quedarse, pero bueno, vamos primero a tener el culto. Y bueno, ¿qué tiene que ver un grillo con un humano como para pelear cuerpo a cuerpo? O sea, pues es lógico, no importa la opinión del enemigo, no importa la opinión del enemigo, lo que importa es la opinión tuya para lograr lo que sea que Dios quiera, porque Dios puede lograr que aún un insecto pueda vencer a una persona, un humano, pero tenemos que creer. Si yo no me veo con fe, yo ya perdí, aunque yo sea el humano y el grillo venga contra mí. Entonces tenemos a Jesús, tenemos el poder de Dios, tenemos las promesas de Dios, no las vemos, vemos lo material, vemos la carne, vemos el mundo natural y actuamos en consecuencia de lo que vemos. Eso es lo normal. Pero vivir como lo normal y lo natural es muy aburrido. Para un cristiano tenemos que no perdernos lo que Dios tiene para ti. La adversidad, el diablo, el mundo tiene cosas más grandes que lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Pero si yo entro en el diseño de Dios, entonces yo podré ir en contra de todo eso. ¿Sabes cuál es el diseño de Dios? Génesis 2:7 fue cuando Dios hizo a Adán y Eva. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo.
hizo un boceto de humano, un mono de lodo, vamos a decirlo así, de arcilla, y formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos el cuerpo material. Y de repente viene Dios, todavía no crea nada, y dice que sopló en su nariz aliento de Dios. Un soplo de Dios. ¿No? Todavía no crea nada Dios, pero ya hay dos partes. Lo que el aliento de Dios vino a hacer es el espíritu del hombre, y lo que el lodo o el mono de arcilla estaba haciendo era el cuerpo. Cuando Dios sopla sobre ese mono, se crea el alma. Ahí fue donde Dios creó algo, creó el alma. Porque el alma, acuérdate que el espíritu no puede tener comunión con la carne, y entonces para conectar el espíritu del hombre, que había sido el aliento de Dios, no el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, para conectarlo con ese cuerpo material se creó un alma. Entonces hay dos cosas que no se ven, el alma y el espíritu del hombre. Lo único que vemos es el cuerpo. Entonces somos, vamos a decir que 2/3 espiritual y 1/3 material. ¿Estamos de acuerdo? No somos mitad y mitad. Y el diseño de Dios era ese, que nosotros percibiéramos a Dios a través del alma por medio del espíritu y seamos espirituales. Por eso es que llamamos al hombre espiritual. Pero Dios de repente puso dos árboles, el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, y ellos prefirieron ir a comer del bien y del mal. Y por medio de los sentidos vieron que era bueno, lo tocaron y era apetecible, y lo probaron, ya va ahí el tacto, la vista, el gusto, y por los sentidos ellos empezaron a verlo material. ¿Qué quiero decir con esto? Que es no natural esa herencia que recibimos de Adán y Eva, del diseño que no era de Dios. Fue un diseño caído, un diseño en desgracia, un diseño deformado, degenerado, donde el hombre prefirió lo material para depender del mundo que lo rodea que lo espiritual. Y se cortó esa comunicación con Dios y entonces cayó en desgracia. Y Dios maldijo la tierra, pero no maldijo al hombre. Y entonces se pusieron las cosas difíciles. Adán tenía que trabajar con el sudor de su frente, Eva tenía que tener sus hijos con dolor, y entró la enfermedad, entró la muerte, entró el pecado, entraron tantas cosas, pero ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era que el hombre fuera el señor de la tierra, que él señoreara sobre la tierra que Dios le había encargado. Pero dejó de ser espiritual para ser material y se cayó el diseño de Dios porque ya no tuvo comunión con Dios. Y cuando se corta esa comunión, muere el hombre, porque morir no quiere decir terminar de existir, sino, o ya no existir, sino quiere decir separación. La muerte es separación, la vida es unir. Entonces, el diseño de Dios se cayó. Cuando Dios había diseñado al hombre, en Génesis 1:26 él había dicho, entonces dijo a Dios, ¿a quién le dijo? Pues al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban platicando, ¿no? Y Dios dijo, haga esto y sea la luz, y sean los árboles, y sean los animales, pero de repente hace un alto y dice, hagamos al hombre diferente, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, porque él va a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense. Eso no se perdió tanto, pregúntale a Edwin. Pero, como quiera, siguen multiplicándose, llenando la tierra, sojuzgarla, señorear, y eso sí se perdió. O sea, ya no tenemos miedo al oso y al león, ¿no? A veces hasta el cucaracho. Pero bueno, se perdió el diseño de Dios del hombre como señor de la tierra y vino a ser un ser más. Por eso es que muchos dicen el hombre es un animal racional. Dios dice, no, es esa imagen de Dios, hay que recuperar eso, y lo recupera Cristo
para sacarte de esa idea muy realista y muy material de que eres gusano, de que eres insecto, de que no vales nada. La realidad espiritual es que sin Dios no valemos nada. A veces estamos preocupados por estudiar más o por lograr cosas en el trabajo. Y ¿sabes qué? Preocúpate por Dios. Yo no digo que no le eches ganas en lo demás, pero si pones a Dios en primer lugar, Dios te va a llevar a todo eso y aún a más. Lo que no te imaginas está reservado para ti. Pero si lo buscas con tus fuerzas va a ser muy, muy limitado y muy triste, muy diferente. Es como comparar la fuerza del insecto con la fuerza del gigante. Entonces, el espíritu del hombre quedó inactivo y solo Dios, punto número 3, solo Dios puede cambiar ese concepto, tu concepto. A veces los psicólogos te dicen, no, tú puedes, échale ganas, estudia bastante, pero nada, por más que hagas esfuerzos en esta tierra, nada va a cambiar las cosas espirituales, no te va a cambiar mucho. No somos nada sin Dios. Y vaya que te lo dice un ingeniero de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, aquí como mi colega, y somos personas que tuvimos éxito en el mundo. El problema es que yo tenía un llamado y en lugar de responder 100% a mi llamado, me fui a estudiar, salí de mi carrera y me puse a trabajar. Trabajé en una de las mejores empresas de Monterrey. Tenía un buen puesto, tuve ascensos hasta que dije esto no es para mí. Y puse mi empresa, mi negocio propio y me fue muy bien. Y cuando tenía camionetas, clientes, proveedores, todo lo que alguien, hice mi maestría, hice mi doctorado, trabajé en buenas empresas, puse mi propia empresa y nada de eso me podía llenar. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios era que yo estuviera delante de ti diciéndote cosas que a lo mejor te molestan o a lo mejor no la habías pensado así, pero es el trabajo del pastor, molestar un poco. Pero te ayuda, ¿no? Y ese es el diseño de Dios para mí. A lo mejor el diseño de Dios para ti es que seas un buen ingeniero, profesionista o algún oficio. Pero siempre va a estar la fatiga de la vida, el dolor de cosas, la maldición, la enfermedad, el dinero. Ni las mujeres, ni el dinero, ni la fama, ni el poder. Nada te puede quitar ese pesar que hay sobre cada persona porque estamos bajo maldición y con nuestras fuerzas no podemos con nada, menos con una pandemia, con un 2020 y con la incertidumbre de la adversidad que pueda venir en el 2021. No podemos. Tenemos que recurrir a Dios y podremos con todo. Nada te va a dar más valor que tener a Jesús. Cuando tienes a Jesús ya no necesitas nada más. Y Dios va a proveer todo lo demás. O sea, no te estoy diciendo que se salgan todos de trabajar y se metan de pastores. Después, ¿quién se sienta ahí a oírme? Pero cada quien tiene un propósito y un diseño de Dios. Dios te pensó. Dios tuvo un diseño para ti. Y Él quiere cambiar el diseño que te dice el mundo que eres o que te dice tu papá o tu propio pensar. Los israelitas pensaban, nosotros no podemos. ¿Y sabes qué? No podían. Estaban correctos. Pero el que podía con ellos era Dios. Y eso es lo que tenían que hacer, creer. Porque la fe es la que cambia el concepto mío. Y solo Dios puede cambiar ese concepto. Ese es el punto 3. ¿No? Entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, por eso es que si no has hecho una oración diciendo, Señor Jesús, ven a mi corazón, quiero vivir una vida nueva, quiero vivir una vida contigo, perdona mis pecados, desde que nací hasta el día de hoy, lávalos y quítalos como estorbo para que nada, porque son como estorbo y que nada me estorbe para llegar a ti y tener esa comunión. Ahí es donde se restaura el diseño de Dios original antes de la caída de Adán y Eva. Y empiezo a vivir una restauración en mi alma. Mi cuerpo pues tendrá que tener el proceso completo, pero mi alma debe de ir cambiando y santificándose y creyendo. Si aceptaste a Jesús,
Vive como persona que cree que Jesús está con él y ten un concepto correcto de ti. El punto número 4 es nuestro concepto de nosotros mismos. Todos tenemos un concepto de nosotros mismos, aunque no lo sepamos. Cada uno de nosotros pensamos o tenemos una idea de quiénes somos. Nuestras características físicas me dicen que soy de tal etnia, mi manera de hablar, características psicológicas, virtudes, deficiencias, hasta defectos, personalidad. Y no se trata mi predicación de positivismo, de decirte, tú eres el campeón, tú puedes, tú di que puedes para que puedas. O como otros que andan por ahí diciendo, decreta que va a pasar. Y esas son payasadas, perdón que se lo diga así. Pero es que tú no eres nadie para decretar. El Rey de Reyes es el Señor. Ahora, puedes recitar o puedes decir o puedes decretar aún la palabra de Dios, pero el que lo dijo es Él, no yo. Es como el que repite la ley, ¿verdad? Dice la ley que si te pasas en rojo te mereces una infracción. Eso es lo que dice el policía. Pero Él no hizo la ley, ¿no? Entonces tú eres una persona que puede decir, y no estamos tratando de positivismo. ¿Por qué? Porque si alguien te saca, no sé, hay motivacional, gente motivacional, no me acuerdo cómo se dice, pero todos ellos hablan de ti, de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr, y lo que puedes lograr todavía no pasa de ser un insecto, una langosta. Por más bueno que seas, no llegas al grado que necesitas para sobreponerte a cualquier situación que venga en contra tuya. Entonces no es positivismo, es algo espiritual. Tenemos que tener el concepto de nosotros de que Dios fue el que nos diseñó y no nos debemos de dejar afectar por lo que dice el enemigo, por lo que dicen las personas del mundo, por lo que dicen en la escuela. Yo en la secundaria era una fiesta andando. No sé por qué siempre fui muy feliz. Entonces, mensualmente había un examen. Mi maestra de inglés me puso, creo que empezaba por septiembre, algo así. Septiembre, octubre, noviembre. 5, 5, 5. O sea, yo era bien constante. Saqué 5 en mi examen de inglés. Por eso es que a veces que digo cosas en inglés, ustedes me corrigen. La pronunciación nunca fue mi fuerte. Y entonces me dijo la maestra, pues tú ya estás reprobado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que en los siguientes 3 meses saqué 9, 9 y 9. Tampoco era de 10, ¿verdad? Y entonces, mi maestra me quería poner otra vez el examen. Y quería verme solo poniendo, como que me agarró tanto cariño que no me creía. Y me decía, no puede ser, porque tú eras de 5, tú te estás copiando de alguien te está ayudando, estás haciendo algo, pero esto no es posible. Y claro que no era una persona que no era inteligente, lo que pasa es que era una fiesta. Cuando ya me di que yo dije, no la voy a hacer si sigo así, entonces ya me puse a estudiar y pues, sacaba 9, tampoco estudiaba tanto. O sea, era para 9, no para 10. No soy como todos ustedes que son mejores que yo, los felicito. Pero la gente te encasilla y dice, tú no puedes, tú eres tonto. Pero Dios dice que tú puedes. Tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Y tú lo vas a lograr. Y yo lo logré. El mundo no te cree. El mundo no creía que Israel pudiera hacer algo. O sea, no era el imperio de Egipto, no era el imperio de que después salió Babilonia, Roma, los persas, los de Media. No, era un pueblito de una familia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios lo tomó como pueblo de Él para ser un pueblo especial y para que lo que hiciera con Él fuera para la gloria de Él, de Dios. Y por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos un concepto diferente. No es lo que te parezca a ti. A ellos les parecía. ¿Sabes qué quiere decir les parece? Ese es el concepto. A mí me parece que no puedo. A mí me parece como que soy una langosta, un chapulín, un grillo delante de estas personas, de esta situación, de
reto que tengo de este 2021. Pero Dios quiere que tú sepas que tú eres hijo de Él y que Él está contigo. Dios quiere que que sepas que tú tienes su poder a tu disposición para lograr el propósito de Él. O sea, tampoco es para mi capricho, pero es para lograr el propósito de Dios. Y tenemos que cambiar nuestro pensamiento y dejar de pensar como insectos, para empezar a pensar en una vida con un nuevo conocer, con un nuevo conocimiento. No es, como les digo, no es motivacional, no es que yo pueda, sino es que yo me abandono en Dios porque sé que Dios puede. Y 2 Corintios 5:16 dice que nosotros de aquí en adelante, si lo tomamos hoy, esa predicación tú puedes decir, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo lo conocí según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué no funciona? Para muchos cristianos sigue la cosa igual. Siguen peleando, siguen cayendo en alcoholismo, siguen cayendo en drogas, pues porque no han cambiado su pensamiento, no han creído que con Dios sí pueden, porque ellos saben que no pueden. Alguien que tiene problemas de drogas no puede estar conviviendo con otro que tiene problemas de drogas. Si quieres salir de ahí, cambia de personas, cambia de manera de pensar, porque te vas a contaminar. Si alguien está empezando a hablar mal de los líderes, de la iglesia o de esto, es porque se está juntando con gente así. Y te contaminas. Tú puedes decir, no, yo no me contamino. Y te arreglas, te perfumas y te paseas por el basurero municipal. Y ahí estás todo 8 horas, ¿no? Paseándote entre la basura. Y con mucho cuidado, porque traes los zapatitos limpios y boleados y no te ensuciaste nada, pero cuando llegues a tu casa apestas. Porque no es posible que no te contamines. Lo digo por algunos que dicen, no, yo soy como las garzas, que ando entre el lodo y no me enlodo. Como los cisnes, ¿verdad? Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Pero si te enlodas, hueles a pantano. Peligro, te agarra un cocodrilo ahí, te invite a cenar y tú seas la cena. Pero bueno, Dios sabía que ibas a venir a Cristo. Y Dios te puso en una misión y un propósito. Y sabes, Dios te pensó a ti. No sé el nombre, no voy a decir el nombre de cada uno de ustedes, menos de los que están viéndome, pero piensa en tu nombre. ¿Sabes qué? Dios te diseñó a ti y pensó en ti. Salmo 139:16 dice algo que te pasó también a ti, y el salmista dice, mi embrión, cuando yo era una célula multiplicándose en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, le dice a Dios. Y en tu libro, fíjate bien, Dios tiene un libro para ti también. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. El piecito, los ojitos, el pelito, la estatura. Y dice el 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuántos dicen cuando se ven en el espejo y están peinándose? Dicen, Señor, grandes y maravillosas son tus obras. Te aventaste, Señor, conmigo. Esa es la actitud. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. No lleno de estar en ti. ¿Sabes qué quiere decir mi embrión vieron tus ojos? ¿Te das cuenta? Quiere decir que Dios tenía planeado todo lo que eres. ¿Cómo serías? Todo sin faltar, dice la Biblia, sin faltar un detalle. Todo estaba planeado por Dios. Cómo ibas a ser, el lugar en que ibas a nacer, la familia que ibas a tener, dónde nacerías también. Él planeó tu estatura, tu color de piel, el color de ojos que tienes, tu cabello, tu caminar, tu voz. Y esas cosas de las que a veces nos quejamos, es la bendición que tenemos para lograr el propósito de Dios. O sea, tú tienes que verte así, tener esa fe. Tiene que ver con bendición, cómo eres.
El plan y propósito de Dios, que yo no escogí, lo escogió Dios, ese es algo que vale para Dios. Y tú a veces lo menosprecias. Si otro lo menosprecia, pues allá él. Pero tú, si lo menosprecias, tú no lo vas a poder cumplir. Entonces tenemos que conseguir, buscar, entender lo que tú eres ya. ¿Quién soy yo? En este momento, como soy, así me acepta el Señor. Y empiezo a cambiar. Y empiezo a ya no dar vueltas en lo mismo, sino me libero de ese círculo vicioso y empiezo a avanzar a la voluntad de Dios si yo me lo creo, si yo creo en Dios, si yo creo que soy lo que Dios diseñó y ya me dejo de estar pensando en conceptos de personas que no aman a Dios o personas que no me aman a mí o personas que me aman pero son muy realistas, entre comillas realistas, porque acuérdate lo material, la realidad espiritual. Y empiezan a atacar lo de Dios. Algo que es muy atacado es el amor de Dios. Cuando alguien dice, es que tú eres cerrado porque tú dices que si no tengo a Cristo entonces estoy condenado, estás condenando a una bola de gente inocente y buena que ama la vida y que ama estar feliz y estás condenándolos a todos. No estoy condenando a nadie. El amor expresado cuando te digo, si no tienes a Dios, estás condenado, no es algo que yo te estoy diciendo que te va a pasar, es algo que ya te pasó. Las personas están condenadas, lo que estoy diciendo es, tú tienes solución en Cristo, porque no hay otro camino fuera de Él que nos pueda llevar al Padre más que Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces, yo no tengo opción de cambiar la puerta ahí está. No te estoy condenando, te estoy enseñando una puerta de salida para salvación. Y el propósito de Dios es que nosotros nos veamos con humildad, entendiendo que el poder es de Él, no es mío, para poder tomar ese poder y usarlo para la gloria de Dios. Por eso es que nosotros no somos iguales. Por eso es que unos son llamados a una cosa, otros son llamados a otra cosa. Por eso unos son chaparritos, otros son grandes, otros son gorditos y otros flaquitos. Bueno, a veces también se depende, se puede arreglar, ¿no? Pero Dios te diseñó para que seamos diferentes, porque en el cuerpo todos somos diferentes, somos un cuerpo. Imagínate que todos seamos mano. Y esa manota grandota, es el cuerpo de Cristo. Y no tiene ojos, no tiene oídos, no respira. Es una manota. ¿Verdad que no? Una orejota. Le gusta escuchar cosas. Pero está sorda porque no oye a Dios. Qué triste, ¿no? Pero cuando yo entiendo el poder que hay en la diversidad y en la unidad, entonces yo empiezo a entrar en el propósito de Dios y somos uno porque Él es lo que tenemos en común. Dios es el mismo, que está en ti, que está en mí. Si eso me da a mí el concepto de que Dios me ama, Dios me diseñó, así soy porque Dios quiere que así sea y lo que haya que cambiar lo cambio, yo voy a entender a mi hermano también y lo voy a amar. Porque el que me amó a mí también amó a mi hermano. Entonces yo no puedo hablar mal de alguien que amó a Dios, que Dios amó. O sea, tú no puedes odiar a nadie. Tienes que amar a Dios como un hijo de Dios, perdón, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como un hijo de Dios o como un prospecto para hacerlo. Porque Dios amó al mundo y se entregó por él. Entonces nosotros tenemos que entender que lo especial en nosotros es Dios. Adán, Job, Noé, Abraham, Moisés, José, David, Daniel, todos ellos fueron grandes hombres de Dios. No son diferentes a ti, tú lo puedes hacer también. Todos fueron especiales, pero tú también eres especial. Porque tienes lo mismo que ellos tuvieron, tienes fe para creer en Dios y para hacer con el poder de Dios cosas maravillosas en tu vida. Entonces el problema no es cómo te ven los demás, cómo te ve el mundo, cómo te ve el enemigo o qué tan grande realmente es la situación que estás enfrentando. El problema es, el asunto es cómo te ves tú, cómo te vas a ver en la siguiente etapa, cómo puedes cambiar de lo que eres en tu fuerza a lo que eres con la fuerza de Dios. Y es la única manera de entender el punto número 5,
gusanos triunfando para glorificar a Dios. Ya no dice langostas, ya no dice chapulines o grillos. Peor, gusanos. Un gusano. Imagínate. ¿Cómo puedo dejarlo lógico? Pues no es lógico que un gusano pueda hacer algo fuera de moverse así, comer y ensuciar todo. ¿Cómo puede ser? Con la fuerza de Dios, no con la fuerza tuya. La fuerza de Dios no es lógica. Lo que podemos hacer nosotros es normal, es aburrido, es lógico. Pero Dios escogió algo que glorifique a Él. Israel era débil. Muchos de nosotros, dice Pablo, no somos lo máximo. No somos de lo mejor. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. Porque Dios así le gusta hacer. Es como Gedeón. Gedeón iba con un gran ejército, le dijo a Dios, párate, párate, venado. Hold your horses. Detente. Quita gente. Y hasta que quedó con 300 personas, y así fue como venció al enemigo, un enemigo más grande que él. ¿Por qué? Porque la gloria iba a ser de Dios. Y utilizar la fuerza de Dios no es lógico, no es lo normal. Podemos hacer nosotros cosas lógicas y es muy aburrido, pero nosotros estamos llamados a hacer cosas milagrosas, cosas preciosas, a no ser débiles. Somos débiles, pero Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces nosotros somos el Israel espiritual, ¿sabes? El ejemplo del Israel del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es la iglesia, el pueblo de Dios, un pueblo para gloria de Él. Donde dice Isaías 41, yo te tomé y te traje de los confines de la tierra a tierras y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Iglesia, yo te escogí y no te deseché. Cuando ni siquiera tú a lo mejor decías, yo soy lo máximo, no. A lo mejor tú decías, yo no valgo. Ya te habías desechado tú, pero dice Dios, yo no te deseché. Y el 10 dice, no temas, fíjate bien lo que te dice el Señor en esta mañana, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar, la diestra de mi justicia estará contigo y todos los que se enojan contra ti van a ser avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, los que se pelean contigo. Dice el 12, tú vas a buscar a los que tienen peleas contigo y ni los vas a hallar. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. ¿Cuál es la razón de todo eso? Dice el 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora, Dios es la realidad espiritual. Y en la realidad material que Dios ve, te dice el 14, no temas, gran gigante de Jacob. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo le dice a su pueblo? No temas, gusanito. No temas, gusano de Jacob. Oh, ustedes que son poquitos, los poquitos de MCI Austin. Porque yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Y cuando reconocemos que nosotros no podemos, que nosotros somos como un gusanito, esa es la realidad, Dios es realista también, pero Él ve las dos partes, Él es espíritu, Él ve lo espiritual. Y cuando nos reconocemos quiénes somos delante de Dios, como cuando Isaías vio a Dios y dijo, ay, soy hombre, soy bien lépero, así dicen allá en el rancho, ¿verdad? O sea, tengo mi boca, no es muy santa. De repente me aviento mis palabritas que son bilingües y no estoy hablando de inglés. Y dice el Señor, no te apures, ese no es problema. Ahorita quemamos todo y purificamos todo y con una brasa del trono de Dios purificó su boca. Todo eso se puede cambiar. No digas no puedo. Moisés dijo no puedo, soy tartamudo y le dio a Aarón. Jeremías dijo, soy niño, era niño. A lo mejor así le dijo, ¿no? Pues no digas soy niño, porque yo te voy a mandar y te voy a poner en tu boca lo que has de decir a este pueblo cabezón de oídos y de cabeza dura. Así le dijo. O sea, no va a ser fácil,
pero no va a ser en tus fuerzas. Porque cuando reconocemos cuando somos humildes y reconocemos que Dios sí puede, pero yo no, entonces me pongo en sus manos y Dios te usa, no le hace que seas gusano. Puedes destruir un gusanito, puede destruir grandes cordilleras. Toda la Sierra Madre Occidental y Oriental se la aventó un gusanito. Así dice la palabra de Dios, montes y collados. Dice, he aquí yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo lleno de dientes, o sea, el que muele, el que tritura, que destruye. Dice, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, a polvo. Los levantarás y se los va a llevar el viento, los esparcirás el torbellino. ¿Cuál es la clave para hacer cosas tan especiales y un gusanito poder hacer estas maravillas poderosas? Dejar de ser quien eres para convertirte en lo que Dios puede hacer contigo. Y dice la palabra de Dios, tú te regocijarás en Jehová. Eso es diferente, ¿no? Ya no vas a estar preocupado por lo que puedes hacer, simplemente regocíjate en Dios. Pero tú te regocijarás en Jehová. Por eso cuando el Señor Jesús manda a 70 y vienen ellos, wow, o sea, teníamos poder, los enfermos se sanaban y los demonios se iban corriendo, nosotros los reprendíamos. Dice, no te regocijes de eso. Gózate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque todas esas cosas las vas a hacer tú. Cosas que parece que no pudieras hacer en tus fuerzas, la vas a hacer con la fuerza de Dios. Pero tú te regocijarás, dice el versículo 16, perdón. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vas a hacer cosas grandes y le vas a dar gloria a Dios. Si quieres seguir tu vida como cristiano en tus fuerzas, pues qué aburrido. Pero puedes hacerlo. Veremos cosas normales. Pero si quieres ver cosas diferentes, créele a Dios. Los afligidos, los necesitados buscarán las aguas, dice el 17. Y no hay. Va a estar seca su lengua. Pero yo, Jehová, voy a oírlos. Y voy a hacer, dice el 18, en las alturas voy a abrir ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de agua en la tierra seca. O sea, Dios cambia la situación, el entorno. Dios lo puede hacer. Solamente necesita un pueblo que le crea, que se abandone en Él, que le glorifique a Él. Y dice el 19, daré en el desierto cedros y acacias y arrayanes, olivos pondré en la soledad, cipreses y pinos. Él cambia todo el panorama. Pero la razón para esto no eres tú. Es la gloria de Dios. Versículo 20 dice, para que vean y conozcan, para que adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová es la que hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, ¿cómo podemos tener supercapacidades? ¿Cómo podemos lograr lo que no podríamos normalmente, naturalmente? ¿Qué es lo que nos estorba? Es punto último, número 6, hay que morir al yo. ¿Quién estorba? Yo. ¿Yo estorbo? ¿O yo ayudo? Mucho ayuda el que no estorba, decía la abuela, ¿no? Entonces muérete. O sea, no te vayas a suicidar, por favor. Pero simplemente deja tus deseos y ponlos de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Vas a llegar muy alto. Para entrar en un 2021 diferente, el hombre del pasado debe morir, ser crucificado con Cristo. Decía Pablo, con Cristo estoy, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no tiene que ver conmigo mi vida, tiene que ver con Él. Y al morir yo, ya no tiene, un muerto no tiene fuerzas. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo voy a vivir? Voy a vivir para Cristo, por su poder, por sus fuerzas. Porque es mayor el que está en mí que el que viene contra mí. Y entonces yo necesito vivir con ese mayor, con ese poder que es Cristo en mí, para poder ya cambiar mi concepto de mí, que el diablo no me engañe, que el mundo no diga quién soy,
que el pecado no me diga quién soy, que el sentimiento de rechazo no me diga quién soy, que mi baja autoestima no me estorbe, que que mi enfermedad no sea mía, sino ya desecharla. Tristeza, dolor, maldición, pobreza, muerte, todo eso ya va a estar en el pasado porque yo ya vivo en Cristo. El diablo quiere que vuelvas al pasado para robar, matar y destruir tu propósito y todo lo que puedes hacer en Dios, para hacerte loser, para hacerte locust, para hacerte una chapulín, en lugar de un gigante, más grande que los gigantes que vas a enfrentar, porque estás con Dios. Pero si tú te mueres y ya no eres tú, entonces nadie te puede matar. ¿Cuántos han matado muertos? Los muertos no se pueden matar. Como la noticia aquella, ¿verdad? Un avión cayó sobre un cementerio y 4 muertos resultaron heridos. Pues no puede ser. No se puede matar a un muerto. Y no se puede tampoco matar a Cristo. Si tú estás muerto y ahora vives en Cristo y Cristo vive en ti, a Cristo ya lo mataron y resucitó y venció a la muerte, el pecado, la maldad, quitó todo eso. Entonces, viviendo yo muerto en Cristo, muerto para mí y viviendo en Cristo, entonces soy invencible, ¿no? ¿Es invencible alguien así? Es por eso que vamos a poder conquistar. Romanos 5:17 dice la idea que así como Adán reinó en Adán y en lo que hizo Adán reinó la muerte, nosotros reinaremos en vida por Jesucristo, los que recibimos su abundante gracia y justicia. Entonces nosotros nacimos en pecado, en maldad, todos nosotros nacimos mal. Por eso dice David, en pecado fui concebido, me concibió mi madre, y todos nacimos en pecado. Es una herencia de Adán. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ahora Cristo nos cambia la vida y vamos a ser más que vencedores. Para ver cómo te ves en este 2021, como te veas, será tu año. Para que al final del año no digas, no me dijeron, fue un fracaso. No, hoy te estoy diciendo cómo vas a lograrlo, va a ser mejor. Y para que tengas victoria y glorifique a Dios, dice Proverbios 27, en la primera parte, dice, porque el hombre, ¿cuál es su pensamiento? Así es él. Como piensas en tu corazón que eres, así eres. O sea, Dios te está dando la clave aquí. Como te ves, eres. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, soy sano. Diga el triste, soy feliz. Diga el depre, ya no tengo depresión. ¿Son mentiras lo que nos pide Dios que digamos? No. Dios quiere que nos abandonemos en su fe y dejemos de vivir nosotros para cambiarlo de nosotros por lo de Él. A veces nosotros nos maldecimos, ¿verdad? ¿Cuántos decimos, no, pues es que, ay, mi enfermedad, mi gastritis, mi ciática, mi cáncer, dicen algunos. Mi, ya déjalo, no es tuyo. Pues no crees que Dios te lo quitó. Empieza ya a desmaldecirte, a bendecirte. Desmaldecirte, no sé si existe. Ese de las frasecitas, es que no puedo. Es que yo no creo, no me creo capaz. Es que tengo problemas. Es que no voy a poder. Esa de las frasecitas ya se debe haber muerto. A lo mejor ya se murió, pero no le han dicho. Dile a ti mismo, dile a mí mismo. Te moriste ya. Ahora Cristo vive. Así es de que tú tranquilo. El problema es que todos los días puedes revivir. Así es de que dice la palabra de Dios. Jesús dice, el que quiera venir y seguirme a mí, tiene que morir cada día. Every other day. Siempre es morir y al otro día morir y a lo mejor durante el día morirse porque se levanta en cualquier momento el yo no puedo. Dile, yo no puedo, tú no vas a vivir en el 2021 conmigo. Ya se acabó. Esa quejabanza. A veces damos quejabanza en lugar de alabanza. Mátala ya. Vive con el poderoso de Israel. Tú lo cantas, pues nada más vívelo. Cúbrete con la sangre de Cristo. Empieza a confesar la victoria de Dios, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús.
Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si morimos a la carne y en el nombre de Jesús empezamos a vivir, dejaremos de pecar, podremos vencer cosas, no importarán las circunstancias que vengan en contra de nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra de Dios. Y su palabra es verdad. Y esa vara, la vara de Dios y el cayado de Dios me va a guiar y me va a animar, me va a infundir aliento. Entonces, si pensamos y hablamos las cosas de Dios, tenemos fe y empezamos a vivir, pues la vamos a hacer. Entonces, todo pensamiento que venga en contra de eso, en contra de la iglesia, en contra de los principios que sabes, todo razonamiento, porque a veces son muy razonables, es la realidad, te dicen. Bueno, todo eso lo agarras y lo llevas a los pies de Cristo. Dice que tienes que llevar todo argumento y toda altivez a los pies de Cristo. Sujetar ese pensamiento a Cristo. Dice 2 Corintios 10:3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, en Cristo vas a vencer a los gigantes. Prepárate en este nuevo año con pensamientos, palabras y acciones nuevas. Eres victorioso. Todo lo puedo en Cristo. Yo y el Señor somos mayoría. Mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Soy libre de enfermedades, soy sano, no soy débil, soy fuerte, soy libre del dolor, soy libre de la maldición, soy de tercera y cuarta generación, rompo maldiciones generacionales, tengo riqueza en Dios, delicias a su diestra, dice el Salmo. Entonces no dejes salir de tu boca palabritas y frasecitas que vienen en contra de ti, en contra de las personas, en contra del diseño de Dios, rencores, quejas, derrotas, porque vas a fracasar. Entonces da gracias y alabanza a Dios. Agrada a Dios. El que agrada a Dios va a tener éxito, victoria y pues la vida abundante que Cristo ofrece. ¿Sabes? Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces en el desierto, los que vieron aquella tierra preciosa no se animaron, retrocedieron por su concepto. Y sabes que de toda esa generación, todos murieron en el desierto excepto 2 personas, Josué y Caleb. Caleb entró junto con Josué a la tierra prometida. Claro, tuvo que andar 38 años ahí ayudando al pueblo porque ni modo, nos toca. Pero qué bonito poder nosotros estar en el diseño de Dios, aunque estemos en este mundo. Un día entraremos a la bendición de Dios. Entremos porque Dios está con nosotros con la actitud correcta. Entonces, porque sin Dios no somos nada, pero con Dios tenemos todo. Esa tierra, esa promesa de la tierra donde fluye leche y miel, la puedes vivir ya. Podemos entrar ya, pero depende de nosotros. Tienes que pensar como Dios quiere que pienses. Números 13:30 dice, esa actitud que tenía Caleb, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, si vamos a poder, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces toma tu promesa para el 2021 y con ese pensamiento vas a entrar como Josué y Caleb y lo vas a lograr. En conclusión, mi fe agrada a Dios, nuestra fe es la clave en la acción. Empieza a pensar, a hablar, y antes del 2021 estamos a muy buen tiempo para ya empezar a hacer acciones diferentes, porque cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No temas al pueblo que está alrededor de ti, porque nosotros los comeremos como pan.
y su amparo se ha apartado de ellos, porque Jehová está con nosotros. No temas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdame a entrar en este año diferente? Que sea el mejor año de mi vida. Y que desde ya podamos, Señor, nosotros creer en tu plan. Creer que somos especiales. No porque seamos como somos, pero porque te tenemos a ti. Y tú nos diseñaste. Tú sabías que hoy, Señor, íbamos a estar aquí. Pidiéndote, Señor, por guía. Pidiéndote, Señor, por ayuda para verte a ti, Señor, antes que las circunstancias. Para quitar los pensamientos carnales. Para cambiar nuestro pensar. Para cambiar nuestra manera de hablar. Para entender que tú estás con nosotros, Jesús. Tú prometiste bendición y prosperidad en todas las cosas. Ahora nosotros, Señor, estamos delante de ti pidiendo que no estorbemos con nuestros conceptos, con nuestras creencias fuera de ti, por nuestra falta de fe, ese plan precioso para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener estas cosas, estas bendiciones, esta vida abundante que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa salud, Señor, esa prosperidad integral. Y que prosperemos, Señor, en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a no estorbar y a con nuestra fe avanzar, Señor, al siguiente año como victoriosos, Señor, logrando tu propósito. Bendigo, Señor, a cada familia, Señor, aquí representada, a los que nos están viendo, Señor, por la internet. Bendice, Señor, a cada persona, Señor. Y te pido, Señor, que puedas causar en ellos y en nosotros, Señor, un efecto diferente. Y podamos buscarte a ti y encontrarte, Señor, porque te buscamos de todo corazón, creyendo, Señor, tus promesas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.